Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos a este espacio especial de Caracol Radio que preparamos en coordinación con la Federación Nacional de Departamentos y que se llama La Descentralización, el federalismo y las relaciones entre el centro y las regiones, que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos meses, porque ustedes saben que este año, especialmente en las últimas semanas, la autonomía territorial se convirtió en tema importantísimo de la agenda informativa del país. Mucho más porque a comienzos de mayo, en los días 8 y 9, se realizó una convención en Río Negro, en Antioquia, en el mismo sitio en donde originalmente fue firmada, para conmemorar los 160 años de la Constitución Federalista de Río Negro. Allí surgieron varias discusiones sobre la vocación descentralizadora de Colombia, que se mantiene en cada una de las regiones del país, pese o quizás porque no se ha visto reflejada en el desarrollo constitucional que se trazó para Colombia en 1991 en la Carta Política que sigue rigiendo los destinos del país. Los gobernadores que integran la Federación Nacional han planteado, lo hicieron allá en Río Negro, que seguirán reuniéndose para construir una propuesta de reforma legal o reforma constitucional, eso es lo que se está discutiendo, que pretenden presentarle al gobierno nacional en julio para impulsar en Colombia, a través del Congreso de la República, una política de autonomía territorial y financiera distinta a la que hoy rige la relación entre el centro del país y las regiones. En ese sentido, hoy vamos a hablar sobre las necesidades del país en materia de autonomía regional, pero haciéndolo a través de los ojos de personas que conocen muy bien modelos de otros países. Por ejemplo, el modelo autonómico español y también algunos ejemplos similares de organización del Estado en países de América Latina o de Europa. Me acompañan para hablar de eso dos expertos en el tema, que de inmediato saludo y les agradezco mucho que estén conectados a esta hora, en este espacio que todos pueden ver a través del Facebook de Caracol Radio, de la cuenta de YouTube de Caracol Radio, que también está y estará alojada en la página web www.caracol.com.co y a través de la página en las redes de la Federación Nacional de Departamentos. El primero de ellos es Joan Ridao. Joan, bienvenido a este espacio, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Joan Ridao es director del Instituto de Estudio de Autogobierno de Cataluña, es doctor en Ciencia Política y de Administración de la Universidad de Barcelona, profesor de Derecho Constitucional. También nos acompaña Jaime Rodríguez Arana, también conectado con nosotros desde España. Jaime, bienvenido, gracias por estar acá. Encantado, mucho gusto. Jaime Rodríguez es presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, fue diputado de España y también es catedrático, profesor de Derecho Administrativo. Y empiezo con ustedes preguntándoles, estuvieron acá ustedes en la Convención de Río Negro, estuvieron participando de ella y quiero arrancar preguntándoles por la impresión que se llevaron en general del ambiente que se vive en Colombia sobre este desarrollo de la autonomía territorial y de la iniciativa que tienen los gobernadores del país por impulsarlo en una agenda que se convierta realmente en un proyecto de cambio constitucional o legal. ¿Con qué impresión se fueron de la Convención de Río Negro? Empecemos con ustedes, Joan. Bueno, una impresión netamente positiva en torno a un debate que, por lo que pude ver, es un debate acuciante, un debate además que ocupa casi prácticamente, si no totalmente, a los 32 gobernadores de los departamentos en Colombia y que, bueno, sorprende también, es verdad, un poco, porque cierto es que la Constitución del año 91 consagra una república unitaria y evidentemente solo hay que leer el artículo 1, aunque evidentemente consagra o reconoce algunas notas de autonomía política, esa especie de, digamos, de tetrarquía que forman los departamentos, los distritos, los municipios, etcétera. Pero en estos últimos años ninguna de las reformas, más de 50, ¿no? Tengo entendido que se han planteado desde entonces, ni incluso el acuerdo de paz en su día, ni recientemente el decálogo que tuve ocasión de leer de reformas estructurales que plantea el presidente Petro, no plantea esta cuestión. Por tanto, no deja de causar una cierta, digamos, no perplejidad, pero sí una cierta sensación, digamos, de que es una cuestión sobrevenida o novedosa que se plantea después de
digamos, una constante, una tradición no solo histórica, sino reciente, digamos, de una república o de un Estado eminentemente unitario, ¿no? Gracias, Joan. Lo mismo para usted, empezando Jaime Rodríguez, ¿qué impresión se llevó de su participación y de lo que pudo ver en Río Negro? Pues efectivamente también la impresión que encontré en la declaración de los gobernadores y en el recuerdo y la conmemoración de la Constitución de 1863 es positiva. Yo he tenido el privilegio de visitar Colombia hace muchos años, desde el año 1993 que voy al país y conozco distintos departamentos, distintos territorios y siempre he sido consciente de que Colombia pues tiene unas peculiaridades, unas diversidades en sus distintos componentes territoriales que reclaman de la descentralización para gobernar, porque la democracia está basada fundamentalmente en la limitación del poder y en la participación ciudadana. Y la descentralización es una técnica jurídico-política que permite que el poder se acerque a la realidad y que pueda comprender mejor y sea más sensible a las realidades que componen Colombia, igual que yo soy español, vivo en Galicia, es una comunidad autónoma que se ha ido forjando con el paso del tiempo, que tiene sus peculiaridades, sus singularidades, por supuesto, dentro de la nación española, pero bueno, yo he tenido oportunidad de estar desde Santa Marta, Cartagena de Indias, Antioquia, Popayán, en fin, y entiendo y comprendo que la sensibilidad de los gobernadores vaya en esta dirección de que se reconozca pues, que es necesario un impulso descentralizador, que es lo que yo he percibido en Río Negro en estos días. Muchas gracias también, Jaime. Bueno, y quiero plantear algo que escuché también en Río Negro y que me causó especial atención, y es que la diversidad cultural que existe en Colombia de alguna manera justifica esta necesidad de la que estamos hablando de que crezca la autonomía territorial. Incluso alguien planteaba que es menor la diversidad cultural que puede haber en España que la que hay en Colombia, siendo que hay múltiples expresiones históricas y culturales que han justificado esa autonomía en España. Por eso quiero preguntarle a ustedes que están justamente allá si pueden hacer algún tipo de comparación y llegar a una conclusión de que, dadas las diferencias regionales, culturales, geográficas, históricas que hay en Colombia, se podría pensar en una necesidad de autonomías similar o parecida a la que tienen en este momento en el Reino de España. ¿Qué piensan sobre eso, Jaime? Bueno, es evidente para mí que si vas a la zona atlántica de Colombia o vas a la zona, me refiero a la zona del Pacífico de Colombia, pues hay manifestaciones culturales y expresiones de la identidad de esas tierras que son distintas de lo que puedes encontrar pues eh, en la zona ribereña de, digamos, Santa Marta, Cartagena de Indias, y si vas al interior. Entonces, España también es un país que tiene distintas realidades territoriales, que tienen pues identidades propias, que tienen expresiones culturales, incluso derechos forales, tienen hechos diferenciales que son muy importantes y muy relevantes. Y claro, la tensión del centro y la periferia, que es una constante de la historia del poder, pues en países como Colombia y en países como España, pues es necesario tenerlo presente. Yo no me atrevería a decir si en Colombia esas diferencias son más intensas que en España o no, pero en cualquier caso son una realidad y son una realidad que hay que tener presente a la hora de que esos gobiernos, los departamentos, dispongan de los medios, de las competencias, de las facultades y, por supuesto, de los medios financieros imprescindibles para poder gobernar con criterio, conociendo la realidad desde una perspectiva de autonomía política, de autogobierno, de autonormación, de autoidentidad
y con capacidad real para tomar decisiones que afectan a la mejora de la vida de la gente. Bueno, si me lo permiten, yo decía hace unos días, precisamente en Río Negro, que no existe en el mundo de hoy, en la complejidad de los estados, aunque la mayoría o casi todos se llaman o se autodenominan estados-nación, no existe el estado unitario puro, ¿no? Y de hecho el federalismo o la descentralización política consistente, digamos, en descentralizar verticalmente los poderes clásicos del Estado, pues surgen ya en su momento como un cuestionamiento del centralismo político por varias razones, ¿no? No solo por la diversidad o la pluralidad que puede haber de distintos colectivos. En el caso de Colombia, evidentemente los pueblos originarios o indígenas, sino también por razones asociadas o vinculadas estrechamente, digamos, a la racionalidad, la eficiencia, la eficacia en la gestión. Es decir, la descentralización política favorece pues un gobierno de esa complejidad que decía, pues más racional, más simple y por tanto evitando la superposición de administraciones, ¿no? Y en segundo término, utilizando un término o una locución, un término muy europeo, que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, aproximando las decisiones a la ciudadanía. Es decir, lo que se pueda decidir, digamos, desde abajo, no hace falta que se decida, en este caso, desde una instancia superior, ¿no? Y por tanto, hay distintas razones, más allá de fundamentos, digamos, puramente teóricos o dogmáticos en torno al federalismo, que tienen mucho que ver con la realidad y con la necesidad, digamos, de ser más eficientes, más próximos e, insisto, más respetuosos con la diversidad o con la pluralidad desde un punto de vista social y colectivo, ¿no? Pues quiero aprovechar esta mención que usted hace a este principio porque me gustaría conocer su opinión sobre eso que conté antes, que hay un plan de los gobernadores para presentar un proyecto que puede ser un proyecto de reforma constitucional o un proyecto de ley que aumente esa autonomía. Pensando en eso que está en camino, ¿ustedes qué pueden aconsejar de qué tipos de cosas son esenciales de incluir, conociendo el modelo que ustedes pues perfectamente conocen como catedráticos que son allá en España? ¿Qué cosas, y quizás también por su conocimiento de otros países, qué cosas no deberían dejar de lado en este plan que están trazando los gobernadores en Colombia para que realmente el país avance a ese modelo autonómico? Don Jaime. Muy bien. Quería decir que, con independencia de que en España tengamos un modelo territorial que se conoce como modelo autonómico, que es un traje a la medida que se diseñó hace algunos años para dar respuesta a una realidad muy propia, muy específica, que, bueno, nosotros, mal que bien, pues mi opinión ha servido y sirve para encauzar las demandas de autogobierno, de autoadministración, de autoidentidad de las distintos componentes de nuestro Estado. Claro, cuando se intentan trasladar modelos a otros países hay que tener cuidado, porque no se pueden importar modelos y aplicarlos mecánica y automáticamente. Es verdad que, por lo que yo he podido ver en otros viajes y conozco de Colombia, sí se aprecia que hay en las colectividades territoriales hay rasgos de singularidades, de peculiaridades que aconsejarían efectivamente que esos gobiernos dispongan de mayores cotas de autonomía. Y para eso nosotros Hemos tenido un problema con el... hay un reparto competencial entre el Estado y lo que llamamos las comunidades autónomas. Claro, es un modelo que está definido y está pensado para que los componentes territoriales dispongan de medios, de facultades
para poder hacer políticas públicas propias. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la pesca. Claro que hay luego una serie de materias en las que hay competencias que llamamos concurrentes o compartidas, donde coinciden distintas esferas de la capacidad normativa del Estado con las comunidades autónomas y que, bueno, pues en muchos modelos federales se resuelve con las técnicas de las tareas comunes, con la cooperación, con la colaboración. Yo sí creo que en Colombia este modelo, con peculiaridades y adaptado a su realidad, puede ser un modelo que sea útil, pero evidentemente la región de Antioquia es distinta de las regiones, digamos, que están pues, en el norte y que tienen peculiaridades y singularidades distintas. Entonces, creo que el modelo autonómico, con variaciones, con modulaciones, puede ser útil, pero creo que tampoco se puede copiar, como a veces se pretende en muchos países, de manera mecánica y automática, porque incluso, vamos, yo hace unos años, como exdiputado de las Cortes Generales, me encargó pues, que planteara con otros colegas varias cuestiones sobre el tema territorial. Y una de las cosas que pensaba hace, estos del año 2007, 2008, y sigo pensando ahora, es que nosotros necesitamos hacer una revisión competencia a competencia para comprobar desde muchos puntos de vista, económico, financiero, sociológico, ¿verdad? Si esas competencias están incidiendo realmente en la mejora de la vida de la gente, dónde están mejor situadas, con análisis serios, como decía el profesor Joan Ridao antes, para evitar duplicaciones, superposiciones de administraciones que a veces se producen porque en esquemas complejos para distribuir las competencias no es fácil poder diseñar de una manera meridianamente clara cuáles son las competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales, y no digamos, en Europa tenemos la Unión Europea, que también tiene su esfera de atribuciones y de facultades. Por lo tanto, creo que el modelo español pues, es un modelo que tiene pues, sus rasgos propios, que nació para una necesidad que tiene que ser reformado con el tiempo, y creo que en Colombia, desde luego, lo que yo he visto en Río Negro es un legítimo movimiento de reclamación de más autonomía para poder acercar el poder real a la realidad propia de cada colectividad o de cada departamento. Joan, su opinión en este punto. Sí, yo diría que en efecto el Estado autonómico español presenta una singularidad histórica y es que es producto, digamos, también de un singular proceso histórico llamado la transición política, donde evidentemente la Constitución del año 78 debía dar respuesta a las aspiraciones legítimas e históricas de algunos territorios, aunque luego se generalizó el modelo autonómico y podríamos decir, resumiendo mucho, que es un Estado descentralizado híbrido que va a caballo entre el Estado unitario y el Estado regional y con algún elemento, digamos, de contacto con el Estado federal, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Estado autonómico español, a diferencia de un Estado federal, pues no descentraliza el Poder Judicial, ¿no? Que es totalmente impermeable a la descentralización política, o tiene una segunda cámara que se dice en la Constitución territorial en su artículo 69, pero que en la práctica tiene una base electiva, digamos, híbrida, ¿no? Porque no solo se eligen sus miembros por sufragio, sino también son designados, digamos, por las asambleas o parlamentos autonómicos. Y podríamos encontrar, por ejemplo, el régimen local, el gobierno local es bifronte, está compartido competencialmente entre el Estado y las comunidades autónomas, y esos son elementos, digamos, distintos de lo que sería el Estado federal clásico o tradicional. Pero también es verdad, como comentábamos en Río Negro, que evidentemente no hay un solo modelo de Estado federal, es decir, no hay un federalismo, digamos, homogéneo, hay federalismos que funcionan razonablemente bien, como el alemán, que es un federalismo ejecutivo y cooperativo, donde la federación legisla
pero la ejecución y la gestión corresponde sobre todo a las regiones o las lenders, ¿no? Luego está el federalismo, digamos, llamado competitivo norteamericano. Es evidente que hay también federalismos que son asimétricos porque corresponden a estados binacionales, como es el caso de Canadá, que tiene la singularidad del Quebec, o Bélgica con el caso flamenco, y por tanto no hay un solo modelo de federalismo, ¿no? Pero yo decía el otro día que si yo tuviera que iniciar un proceso constituyente o simplemente una reforma constitucional que alcanzara cuestiones de orden territorial en Colombia, yo, entre otras cosas, tendría muy en cuenta una de las cuestiones que Jaime citaba, que es el reparto o la distribución competencial, ¿no? Hay sistemas, digamos, de lista única, como el caso americano, donde queda muy claro la competencia de la federación y a partir de aquí residualmente las competencias que asumen los diferentes estados. Y hay sistemas como el autonómico español, que es de una extrema complejidad, porque hay una reserva, digamos, de algunas competencias a favor del Estado, pero luego también hay un mínimo común normativo que fija el Estado a través de las llamadas bases y luego hay competencias compartidas a partir, digamos, de lo que define el Estado como básico y luego incluso algunas competencias concurrentes como cultura que facultan actuar indistintamente al Estado y a las comunidades autónomas. Por tanto, hay un tema, yo creo que absolutamente urgente en el caso español, que hace unos años, aunque fuera de una forma muy singular, se intentó, digamos, solventar con el Estatuto Catalán y luego el Tribunal Constitucional en 2010 zanjó, digamos, el debate, yo creo, a mi parecer, de la peor forma posible, que es el reparto competencial. Luego está el tema del Senado, la Cámara Territorial, luego está otro de los elementos donde se plantea claramente la debilidad del principio federal en España, que es que no hay mecanismos, digamos, de relación multinivel o intergubernamental fuertes. Hay algunos organismos multilaterales, las conferencias sectoriales, pero a diferencia de otros modelos claramente federales, no funciona. Y yo creo que esos serían los 3 o 4 consejos que yo daría, digamos, a tener en cuenta. Pero insisto, no hay un solo modelo de descentralización política. Hay algunos que funcionan muy bien, otros no tanto. El caso alemán, que se pone normalmente como ejemplo, como paradigma, hay que tener en cuenta que no es solo una cuestión de ingeniería jurídica, sino también políticamente es un Estado donde la democracia consociativa o donde los acuerdos políticos de amplio espectro entre partidos políticos y entre el gobierno federal y los estados o los lenders funcionan muy bien y por tanto hay otros factores, digamos, de orden político que no tienen solo que ver con la arquitectura o con la ingeniería constitucional. Por tanto, ese es un factor también a tener en cuenta en Colombia. Cuanto más polarización política, cuanto más extrema sea esa polarización, también mayor dificultad hay, obviamente, para convivir o para conciliar intereses entre el centro y la periferia. Joan, pensando en eso y escuchándolos a ustedes y sobre todo con esta idea de cosas que se tienen que incluir, pero hay que crear una dinámica propia y un traje, como lo decían, traje a la medida de lo que necesita Colombia, sin tener por qué copiar modelos que existen en otros lados. Quisiera conocer su opinión sobre cómo creen que podría darse un proceso de transición necesario en Colombia del modelo central que tenemos a un modelo autonómico, federal o de algún tipo de regionalización, en medio de las condiciones sociales de Colombia que son complicadas, especialmente por la presencia de factores como los grupos armados ilegales en la periferia. ¿Cómo se imaginan ustedes que podría llevarse a cabo esa transición en el país? Joan. Bueno, evidentemente no soy, digamos, experto ni creo que sea fácil ingerir una cuestión de orden interno doméstico como es la complejidad colombiana, ¿no? Yo soy un observador más o menos diligente y sé que en estos últimos años ha habido avances, digamos, sustanciales en relación al proceso de paz y de reconciliación, ¿no? Pero al propio tiempo contemplo que en estos últimos tiempos, pues, como decía al principio, hay una iniciativa por parte de los territorios y de los departamentos y de los gobernadores acerca de esa necesidad de descentralizar políticamente el país, empezando por una cuestión, digamos, muy prosaica, pero importantísima, como es la financiación,
de las regiones, pero al mismo tiempo constato que no, en la agenda reformista del país, o al menos desde la perspectiva, digamos, de la gobernación de la nación, no se plantea esa cuestión, ¿no? En segundo lugar, también soy consciente de que ha habido iniciativas análogas, por ejemplo, recientemente en el Cono Sur de América, en el caso chileno, que supongo que Jaime conoce mucho mejor que yo también, ¿no? Donde, bueno, ha habido un fracaso estrepitoso de los planteamientos, me refiero a los que tienen que ver con las cuestiones territoriales, con la cuestión indígena o con los pueblos originarios, y por tanto hay que ir, digamos, con mucho cuidado y con mucho tiento y con mucha prudencia también a la hora, digamos, de abordar o de iniciar esos procesos reformistas en profundidad, buscando el máximo consenso posible. Y por eso yo en Río Negro lo que constaté es, no sé si una cierta fractura o una cierta distancia entre algunos gobernadores que, digamos, están más marcados o son de un signo político, de un color más cercano a la gobernación, o en este caso la presidencia de Colombia, y otros, digamos, tributarios de otros, para no, digamos, complicar el argumento, digamos, de otros de otras ideologías políticas, ¿no? Y por tanto ese es un elemento a tener en cuenta. Yo no sé si ahora Colombia exactamente estaría en el momento todavía propicio o en el momento de la madurez necesaria para abordar este proceso, ¿no? En el caso español, en el año 78, evidentemente había una situación distinta, ¿no? Porque se venía de un régimen autocrático, de una dictadura, y obviamente la necesidad en este caso de avanzar hacia una democracia. En el caso colombiano, evidentemente, Colombia es un país de una larguísima estabilidad política democrática, pero viene de un fenómeno violento, digamos, muy importante estos últimos años. Yo creo que ese es un tema a tener muy en cuenta, ¿no? Jaime está con nosotros todavía. Sí, sí, Ah, bueno. sí. Las cuestiones territoriales, como las cuestiones de la educación, son temas de Estado. Son temas que si no son objeto de un gran acuerdo es muy difícil que no prosperen. Y creo que el caso chileno que ahora señalaba Joan es un buen ejemplo de la necesidad de sentarse entre todos los agentes, no solamente políticos, sociales, culturales, académicos, y buscar esos espacios de entendimiento, porque el modelo territorial no se puede imponer. Si se impone, se corre el peligro de que cuando haya otro gobierno de otras tendencias, deje de estar presente. Y requiere de muchas conversaciones, requiere de muchos argumentos, requiere de tener presentes muchas consideraciones económicas, sociales, políticas, culturales. Yo creo que si no, si no se avanza en esa dirección, eh, lo que ha pasado en Chile hace no mucho tiempo es un reflejo del fracaso que puede conllevar imponer un modelo territorial, aunque sea de una mayoría, pero si eso no se acuerda, creo que, con matices y con modulaciones, eh, evidentemente, en el año 78 en España, cuando se elaboró la Constitución, pues había un deseo real de poder encontrar una solución también a la cuestión territorial. Yo personalmente creo que ese modelo debe ser perfeccionado, debe ser mejorado por razones quizá que tengan que ver con que no hemos conseguido en los últimos tiempos unos acuerdos relevantes para hacerlo, pues está necesitado de cambios y de transformaciones. Pero yo creo que en Colombia es necesario un gran consenso, un gran acuerdo desde muchos puntos de vista, donde tienen que participar los empresarios, los sindicatos, la academia, los partidos políticos. Tiene que hacerse una labor de pedagogía importante, y eso requiere tiempo y requiere compromiso. Y si hay tiempo y hay compromiso y se buscan
esos puntos de entendimiento, yo no tengo dudas de que el proceso irá para adelante. Pero creo que no es sencillo. No es sencillo porque también se observan tendencias en muchas partes de Latinoamérica, bueno, hacia unos presidencialismos cada vez más intensos, donde bueno, florecen y se alumbran formas homogéneas y uniformes de ejercer el poder, donde molestan el que haya pues, movimientos descentralizadores que al final a lo que se dirigen es a que el poder realmente se pueda ejercer en la realidad, desde la realidad. Y eso, bueno, pues no es sencillo, pero insisto, vuelvo a lo que decía al principio, hay que convocar a los interlocutores sociales, políticos, culturales, académicos, para que opinen, para que hablen. Esto que han hecho, yo estuve en Río Negro, pero estuve también 21 y 22 de abril, estaba dando unas clases en una maestría en Medellín. He estado también en una jornada sobre la Constitución del 1863 y yo percibo que hay en Antioquia, desde luego, pues una efervescencia social, cultural en relación con el tema y creo que, bueno, es un buen punto de arranque para que poco a poco vaya germinando algo que en los países que tienen pues estas diferencias y estas diversidades y estas peculiaridades no hay más remedio que reconocer para que realmente se puedan entender los problemas que hay en la realidad y se puedan resolver de la mejor forma posible. Es de la mayor importancia y es el espíritu que impulsa tanto a Caracol Radio como a la Federación Nacional de Departamentos, que es abrir este espacio de discusión para que finalmente quienes creemos que es positivo para el país avanzar hacia un modelo, cualquiera sea, de mayor autonomía territorial, pues que ese avance se haga en medio del consenso, en medio de la libertad, en medio de la escucha de todas las voces que son necesarias para llegar a un punto que realmente marque una mejora en la vida institucional, política, administrativa del país. Quiero agradecer muchísimo el tiempo que ustedes, Joan y Jaime, han destinado para ayudarnos a analizar este camino y a manera de despedida quiero pedirles un último mensaje a ustedes desde España, desde su conocimiento como expertos que son del tema autonómico, del tema constitucional, en América Latina, en Colombia, en España por supuesto, un mensaje digo de despedida para los colombianos en torno a este camino del que estamos hablando, de pensar un modelo distinto de organización que pudiera ser autonómico. Empiezo con usted en esta última intervención, Joan. Bueno, precisamente porque tuve la ocasión de constatar, como decía antes, que hay un auténtico clamor y una aspiración, digamos, ampliamente sentida entre los departamentos y los gobernadores acerca de la necesidad de avanzar hacia un Estado descentralizado. Es evidente que Colombia no puede ir postergando y, digamos, aparcando esta cuestión que, al parecer, pues es una cuestión, digamos, que inquieta y que preocupa especialmente a quien tiene la responsabilidad de gobernar en los distintos departamentos, ¿no? Y por tanto, esa constatación me lleva a la necesidad otra vez de plantear la necesidad de que haya un amplio acuerdo como el que decía hace un instante, no solo político, sino también social. No sé si a través de un auténtico proceso constituyente, porque lo cierto es que un proceso constituyente tiene su complejidad, su dificultad, aunque sirve para legitimar democráticamente un proceso de esta naturaleza, o quizá simplemente a través de una reforma constitucional sin disolver el Parlamento y a partir de amplias mayorías. Esa es una cuestión que deben dilucidar ustedes en Colombia, pero es evidente que es una cuestión que no puede esperar. Y en último término, decir que ese consenso que se palpa en el territorio debería ocupar también, digamos, motivar en este caso a la Presidencia de la República y a quien tiene en este caso la responsabilidad de, digamos, de la gobernación del país, porque evidentemente si no hay ese amplio acuerdo, pues será muy difícil que pueda prosperar y ir adelante. Joan Ridao, muchas gracias por estar con nosotros. Él, les recuerdo, es el director del Instituto de Estudio de Autogobierno de Cataluña,
doctor en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona, profesor de Derecho Constitucional. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. También para usted, Jaime Rodríguez, una intervención de despedida con esta conclusión. Con mucho gusto. Efectivamente, en Río Negro se constató pues, una realidad que es imparable, que es la realidad que habla desde el territorio y que reclama que el territorio se pueda gobernar desde el propio territorio y eso se llama descentralización, federalismo, regionalismo, como queramos llamarlo, son fórmulas hoy en día pues, que no tienen una conformación rígida, pues, muy amplias, pero que para poder llevar a buen puerto sí hace falta grandes acuerdos. Y yo creo que van en la buena dirección, la dirección de mantener este tipo de encuentros, plantear las reformas que sean menesteres. Yo también creo que es mejor pues, actuar sobre artículos concretos de la Constitución o comprobar si la legislación de desarrollo de la Constitución se puede mejorar, pero lo más importante es que cale en la ciudadanía la necesidad de que los territorios se gobiernen con más medios, con más capacidad financiera, porque si no, la experiencia también del federalismo en Latinoamérica demuestra que sí, habrá declaraciones constitucionales federales, pero si luego el centro pues maneja financieramente los repartos competenciales de una manera arbitraria, pues al final no hay capacidad real de hacer políticas propias que mejoren la vida de la gente porque no hay medios financieros. Y este es un tema que yo insisto que tiene que estar presente en todos los debates amplios, no solamente políticos, sociales, culturales, donde se convoque pues a la sociedad para que dé sus puntos de vista, hay que escuchar lo que opina el pueblo y al final pues sociedades como la de Colombia que representan y exhiben diferencias, diversidades tan claras, por lo menos por lo que yo he visto durante mucho tiempo, pues deben ser encauzadas a través de los autogobiernos y bueno, pues yo les deseo en esta tarea lo mejor y que puedan abrir un gran espacio de entendimiento y de acuerdo que al final pues lleve a una reforma que caiga por su propio peso y que permita que al final, porque la descentralización es una técnica para que la vida de la gente mejore. Y por lo tanto, si conseguimos que los gobiernos tengan los medios para incidir positivamente en las condiciones de vida de las personas, pues bienvenidos. Jaime es catedrático de Derecho Administrativo, es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y fue diputado de España. Le agradezco muchísimo habernos acompañado también este rato y especialmente le doy mi agradecimiento a todos ustedes, los que nos han seguido a través del YouTube de Caracol Radio, a través del Facebook de Caracol Radio, de la página web www.caracol.com.co o a quienes lo han hecho a través de los medios digitales de la Federación Nacional de Departamentos. Volveremos en próximos días para seguir hablando de este tema, la descentralización, la autonomía territorial, la federalización y cómo debemos ver la relación entre el centro del país y las regiones. Gracias a todos.